Ahí sí. Carla Contreras de la USACH va a presentar la guía de autorregulación del aprendizaje que han estado usando con los estudiantes. Eso fue lo que yo le entendí, ¿cierto? Ujú. Entonces ahora la dejo a ella que comparta para que nosotros podamos ver la presentación y ya está listo para que puedas compartir. Gracias, Carla. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, súper. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Vamos a presentar entonces esta guía de autorregulación del aprendizaje que hemos estado trabajando en los últimos semestres con nuestros estudiantes en la USACH. Hemos estado en el equipo con Carolina Arévalo y con Daniela Parra. Jenny Forero también se integró a la asignatura y comenzó a trabajar con nosotros estas guías, así que también ha tenido experiencia al respecto. Como contextualización, nosotras pertenecemos a la Escuela de Enfermería de la USACH, que se ubica acá como campus único en la estación central, en Santiago. Y estamos en la asignatura de Gestión del Cuidado del Adulto y Adulto Mayor 1, que pertenece al tercer año, al quinto semestre de la carrera, y es una asignatura teórico-práctica. Considerar que cuando comenzamos a implementar estas guías de autorregulación fue en el primer semestre del año 2021, y estábamos todavía en este contexto de pandemia, así que fue mediante la enseñanza virtual, que esto tiene relevancia porque vamos a ver que ayudó bastante a los estudiantes que estaban sin experiencia práctica en ese momento. Y bueno, este año también volvimos a implementar estas guías con buenos resultados. Antes de comenzar a hablar un poco de las guías en sí, quiero comentarles qué es la autorregulación del aprendizaje, que muchas veces lo hemos escuchado quizás, pero como conceptos, ¿qué significa esto? En realidad es un constructo que se ha estudiado durante décadas, desde la psicología, desde la educación en sí, y hay varios referentes teóricos, algunos de ellos, por ejemplo, Bandura, luego Zimmerman, que él definió este concepto o constructo como un grado en que los estudiantes son participantes metacognitiva, motivacional y conductualmente activos en sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, si lo vemos, hay varios estudios que muestran que es una competencia que es muy necesaria para el desarrollo profesional, como la formación de estudiantes y luego su desarrollo profesional, que se denomina también el aprender a aprender. De hecho, hay algunos autores que hacen alusión a una luz de un faro que guía este aprendizaje que puede en ocasiones tornarse turbulento para los estudiantes y que les permite seguir esta luz y guiar por donde ellos deben proceder para aprender. Es un proceso también la autorregulación que implica 3 etapas principales que son la planificación, la ejecución y la autorreflexión. Ahora, ¿por qué es importante o por qué decidimos aplicar este proceso de autorregulación en los estudiantes en enfermería? Debido a que enfermería sabemos que es una profesión que requiere una gran preparación de nuestros estudiantes con alta carga académica, en que puedan ellos responder posteriormente a las demandas de la sociedad. Requiere de formación continua, por lo cual necesitan aprender este proceso de aprender a aprender, y esto significa o implica que los estudiantes deben ser activos en su propio aprendizaje, siempre fomentando su autonomía y considerar que ellos son el centro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, versus la metodología tradicional en que se ve al estudiante como un ente más pasivo, en que hay una dirección desde el docente, que es el que entrega o transmite conocimiento. Pero este enfoque de metodología autorregulada es todo lo contrario. Vemos al estudiante quien es el centro de su propio proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué es una guía de autorregulación? Es un instrumento que se ocupa como una estrategia metodológica y que se basa en los estudios de estos referentes teóricos de este proceso de autorregulación del aprendizaje, y que hay estudios del año 2014-2017 con académicos de la Universidad Finisterra
Y ellos comenzaron a trabajar estos instrumentos, diseñaron instrumentos en base a la planificación, ejecución y autorreflexión, y estudiaron por un lado cómo les permitía aprender realmente conceptos científicos relevantes a las carreras de ciencia de la salud versus la metodología tradicional. Y tuvieron un buen resultado en el sentido en que, claro, ellos aprendían más fácilmente con el proceso de autorregulación. Y también incidía esto en su rendimiento académico, en que mejoró con estas guías de autorregulación. Y comprende estas etapas que ya les mencionaba. Ahora, ¿cómo construimos las guías de autorregulación? En la asignatura lo que hicimos fue considerar estos referentes teóricos, estas etapas, y seleccionamos temas o temas a incluir. En el caso de nosotras, usamos toda una unidad temática o todas las, en una de las guías, y en otra trabajamos toda la asignatura. Las 10 unidades temáticas las trabajamos a través de una guía de autorregulación, en que las fuimos separando por temas, pero trabajamos, como les digo, todo el semestre esta guía. Ahí uno podría trabajar de repente un tema que durante un mes, por ejemplo, o un tema más corto de una semana. Ahí uno va a ir regulando eso. También debemos seleccionar una competencia profesional a fortalecer, por ejemplo, este pensamiento crítico, la toma de decisiones, argumentación. En el caso de nosotros, lo que decidimos fue trabajar fuertemente la argumentación, pensando en que esto le facilitar la toma de decisiones y también desarrollan más pensamiento crítico. Luego, respetar las fases teóricas en esta construcción de la guía, en que vamos a hacer una parte con ejercicios que planifiquen, luego que ejecuten y luego que reflexionen, que lo vamos a desglosar a continuación. También es súper importante, acá hay una imagen de la primera guía que trabajamos, en que es bueno poner un título a esta guía, luego explicitar los objetivos específicos a trabajar, darles instrucciones claras a los estudiantes y las instrucciones, bueno, las generales y las de cada fase. Por ejemplo, la planificación. ¿Qué es importante en esta etapa de planificación? Que ellos puedan comenzar antes de ejecutar las tareas o los ejercicios del tema que vamos a abordar, que ellos se propongan metas de aprendizaje, que consideren sus expectativas, sus conocimientos previos, sus opiniones acerca del tema que van a aprender, por ejemplo, y todo eso a través de preguntas guiadoras que uno les va a plantear en esta guía. También que ellos organicen sus recursos en cuanto a organizan su tiempo, que van a dedicar, por ejemplo, a resolver esta guía, todos los recursos materiales que van a necesitar, por ejemplo, si requieren de apuntes, textos, y esta es la etapa inicial para involucrarse ya en el tema. Acá hay algunas preguntas que son las que nos guiaron en este ejercicio de planificación. Por ejemplo, ¿qué pasos debe seguir para contestar y finalizar su guía con éxito? ¿Qué metas espera al finalizar esta guía? ¿Cuánto tiempo requiere para contestar, corregir, estudiar la guía? Luego acá un poco de su opinión respecto al tema que estábamos tratando. Todo esto, como les decía, los hace planificar antes de ya comenzar a involucrarse en la tarea. Luego viene la fase de ejecución, en que vamos a plantear distintos ejercicios que lo ideal es que sean contextualizados para ellos, que sean realistas, muy aplicables, y esto también se condice con la evaluación auténtica. Entonces, que ellos vean lo que están aprendiendo mediante estos ejercicios, que tiene un sentido y que es algo que les va a servir para su formación profesional. Los ejercicios trascendentes, graduados también. Entonces, aquí que es importante también que estos ejercicios los respondan en dos fases. Una fase inicial en que ellos responden la pregunta con lo que se acuerdan de lo que vieron en clases, por ejemplo. Y después una segunda fase en la que responden nuevamente corrigiendo o complementando su respuesta inicial al ya haber revisado los apuntes,
indagar más en la bibliografía. Entonces, esto lo hacen con otro color, con negrita, por ejemplo, y en otro color. ¿Qué sentido tiene eso? Que les ayuda a fijar estos contenidos en su memoria a largo plazo, al aprender del error, de la corrección o de la complementación de su respuesta. Entonces, esas son las dos fases. Y el que sean graduados los ejercicios quiere decir que tiene que ver con estos tipos de preguntas que les vamos a plantear, desde preguntas más fáciles que van como recuerdo de información, luego algunas inferenciales, las evaluativas, algunas creativas que serían como el mayor nivel taxonómico, y luego volver a una un poco más fácil de recuerdo de información. Todo esto también tiene un sentido que al ellos ver que pueden ir contestando en esa graduación desde lo menos hacia el máximo, aumenta su motivación intrínseca y por ende su sentido de autoeficacia. Entonces se comprometen cada vez más con la tarea. Acá tenemos un ejemplo de este ejercicio de la ejecución en que estábamos trabajando y queríamos hablar sobre el trabajo en equipo de salud. Y para eso pusimos un extracto de una noticia acerca de un tema que es distinto, que es cómo trabaja la Fórmula 1, por ejemplo, pero en base a esto, con preguntas que lo fueran haciendo razonar, cómo esto lo comparan, por ejemplo, después a la calidad y seguridad en la atención de pacientes en equipos de salud. Acá hay otro ejercicio de la unidad de respiratorio en que ponemos un pequeño texto y ellos tienen que argumentar, tomar decisiones acá en base a su argumento. Esos son algunos ejemplos. Finalmente viene la última etapa de esta guía, que es la autorreflexión, en que se incentiva y se estimula mucho a través de preguntas guiadoras también la metacognición de los estudiantes, en que ellos puedan ir descubriendo sus fortalezas, sus debilidades, ver el cumplimiento de las expectativas iniciales que pusieron en su planificación, los cambios de opinión acerca del tema que aprendieron. Entonces esto es muy, muy relevante porque les permite hacer esto, integrar lo que trabajaron en la guía, que en nuestro caso fue durante todo un semestre, por ejemplo. Y acá están las preguntas guiadoras, por ejemplo, qué fortalezas les permitieron contestar las guías, qué dificultades tuvieron, qué ejercicios fueron los que más les costaron, y por qué. Entonces siempre en la metacognición estimulamos el porqué de las cosas, que vean como el trasfondo de por qué les costó algo y qué vamos a hacer al respecto, y eso tiene que ver con activar estrategias de autorregulación y a veces cambiar las metodologías de su estudio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia al trabajar con estas guías de autorregulación? En cuanto a lo que hemos visto, la percepción de los estudiantes que han tenido una alta satisfacción en cuanto a que les ha facilitado el aprendizaje. Ellos vieron cómo se pudo condensar 10 unidades temáticas en una guía que trabajaron con entregas formativas, con retroalimentación, con un instrumento que fue una rúbrica que se construyó específicamente y que se les dio a conocer. Entonces, ellos veían también esto, el cómo la evaluación auténtica con estas instancias formativas, luego sumativas, les permitía mejorar sus desempeños y cada vez comprometerse un poco más con su aprendizaje, ser más autónomos, activar estas estrategias de autorregulación. Lo mismo que les comentaba al principio, cuando ellos veían que la pandemia está, con este contexto estaban súper desanimados al no tener experiencias clínicas, por ejemplo, y llevarles casos contextualizados, graduados, para ellos era súper valioso porque era como lo más cercano a un contexto clínico que podían tener en ese momento y los motivó a seguir aprendiendo. Entonces, esto aumentó, fue como un círculo que aumentó su sentido de autoeficacia, lograron aprender más y realmente fue una facilitación para su aprendizaje. Acá está la bibliografía y agradezco ahí por escucharnos. Muchas gracias Carla por la presentación. Bueno, Carla nos dejó ahí para poder continuar porque tenía que conectar lo principal.
herramientas para autorregularse y esperan que el docente entregue todo o guíe el proceso. Y estos instrumentos, así como los que diseña Carla, guías de autorregulación, sirve para que ellos sean partícipes de su propio aprendizaje y sea un aprendizaje significativo, que eso es lo que vale. Y aparte habían el desarrollo de puntos donde ellos podían integrar. Entonces se daban cuenta que en realidad la parte teórica se adhería a una parte de integración y otra parte de reflexión. Y esto se quedaba un poco más en su metacognición. Esa fue mi experiencia. Gracias, Jenny. Ahí, Carla, Carlita, ahí volviste. Y Te mi hijo dejo. abortó misión con ir a entrenar, estaba durmiendo. No, yo quería preguntar, bueno, felicitarlas primero que todo por el trabajo, porque implica harta pega previa, pero una vez que ya está lista, avanza la cosa. Pero quería preguntarles desde el punto de vista de la planificación del tiempo del estudiante, porque ustedes decían que igual vieron la clase, pero después lo del estudio, del autoestudio del estudiante y la regulación de esto. ¿Cómo planificaron el tiempo como autónomo del estudiante, el presencial, en la carga académica finalmente? Sincrónico, Un gran asincrónico. tema. Más que Sí, sincrónico, sí. asincrónico, sino que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el estudiante, porque sincrónico o asincrónico, en el fondo es el tiempo que tiene el de estudiante de manera autónoma para poder realizar estas actividades. Sí, realmente, o sea, en la primera aplicación de la guía, que fue semestral, claro, dentro de los resultados cualitativos, algunas de las debilidades que ellos percibieron era que les faltaba tiempo por la carga académica de otras asignaturas. Entonces, a fin de semestre, por ejemplo, se veían colapsados por esta carga académica. Entonces, lo que nosotros consideramos fue realmente el tiempo autónomo de la asignatura, que dedicaran ese tiempo. Sin embargo, siempre hay tope con esto de la carga que se junta justo a fin de semestre. Entonces, lo que hicimos para mejorar eso, durante este semestre pasado, hicimos una guía más corta, ya no de un semestre completo, sino que de una unidad temática. Entonces la cortamos, trabajamos igual, potenciamos habilidades de argumentar, pero más corta y de tal forma que la incluimos en el periodo del semestre que no calzara con el fin de semestre. Entonces la pusimos entre medio del semestre, para que no topara con otras asignaturas, otras evaluaciones. Y ahí no hemos tenido ya, no hemos hecho el estudio formal, pero al menos no hemos tenido quejas, ¿cierto? Gracias. Silvana. Sí, hola. Felicitaciones por la iniciativa. Qué bueno hacerlo, qué necesario ir levantando esta información y ir poniéndola sobre la mesa y sobre todo que los estudiantes la valoraron finalmente como algo positivo, digamos, que les ayudó. Esto, la guía que hicieron es específica pensando en enfermería, como en el contexto, estoy pensando como en qué posibilidad tiene de ampliarse esta guía, así como a otro, hasta estoy pensando en mis hijos, así enseñanza media, así como que son guías que pudiesen ampliarse a otros contextos, en qué medida la guía que hicieron y los resultados que obtuvieron, ¿crees tú que nos pueden permitir como ampliar la experiencia a otros espacios? No solo de enfermería, sino que también a otros espacios, o es como muy contexto así, enfermería, cuidado, currículum nuestro, no sé, ahí quizás preguntarles un poquito. Sí, gracias Silvana. No, en realidad uno puede adaptarlas porque uno como docente las construye, entonces si respeta las fases teóricas y selecciona el tema, puede ser de cualquier área. O sea, lo podemos, ahora en los estudios la evidencia muestra que se han aplicado en enfermería, en kinesiología y en medicina. De esos estudios que les mostraron en la universidad. Sin embargo, uno podría aplicarlo a cualquier área, o nivel también, universidad, enseñanza media, porque en el fondo tiene que ver con este proceso de autorregulación que lo ocupamos desde enseñanza básica incluso. Entonces sí uno lo puede adaptar, pero viendo esto de los ejercicios que sean contextualizados para cada
área o formación. Sí, Súper. sería posible. Bueno. Sí. Qué bueno. Felicitaciones. ¿Alguien más quiere opinar o preguntarle a Carla del trabajo realizado con las guías? Yo otra pregunta, es que siempre pienso, trato de mirarlo como de los dos lados. Y para ustedes como equipos docentes, ¿qué les significó en términos de trabajo, de dedicación, de tiempo? Eso. Si quieren comentar, Dani, Jenny. Bueno, para mí era la primera vez con las guías de autorregulación. Yo me incorporé a la universidad en marzo de este año, así que no tengo comparación del año anterior, que como dice Carla, fue quizá un poco más larga la guía. Éramos varias docentes revisando la guía, entonces cada una tenía un grupo pequeño de estudiantes a quien revisarlo. En cuanto a tiempo que uno le dedicaba, como duro, medido por hora, yo creo que en promedio entre 40 minutos y 1 hora con la guía completa. Sin embargo, las primeras etapas van por parte, entonces como que solo la última revisión era completa y ahí uno dedicaba yo creo que por lo menos entre 40 minutos, 1 hora. En cuanto a tiempo duro, por decirlo de alguna manera. En cuanto a experiencia de conocer como a los estudiantes desde otra mirada también, porque uno está acostumbrado, o por lo que me pasaba a mí, que era como recién conociendo la vida universitaria desde el otro lado, uno siempre ve a los estudiantes como pasivos, que no tienen esas ganas de ser parte de su aprendizaje. Sin embargo, con la guía me di cuenta que valoran estas instancias y como que las esperan. De hecho, siempre me recuerdo de una alumna que era, cerrando como el semestre, fue como, siento que fue como lo de todo el ramo lo que más me gustó, porque fue comparar lo que realmente he aprendido, lo que puedo aplicar y y que si lo logro integrar o no. Como que ella se daba cuenta si ella misma se medía. Y yo creo que en ese proceso sentí que fue súper valorable y súper valioso de poder tener esa otra mirada, de cómo ellos lo perciben y que uno a veces está equivocado en la percepción que tiene también de los estudiantes, que no son tan pasivos como uno cree que es. Aunque si bien es cierto, concuerdo mucho con lo que decía Jenny al inicio, los estudiantes en general esperan que el docente dé mucho, pero al momento que uno le tira la pelota, la toman, para ellos también ser parte del aprendizaje. Esa fue como mi visión en este proceso de la guía de autorregulación. Por mi parte, me pareció que la parte docente tuvieron varias ventajas. Uno, que la guía, tuviéramos una guía base, una guía que ya estuviera desarrollada, en donde unificáramos criterios, porque era un grupo bastante amplio, creo que son alrededor de 104 alumnos, y éramos varias docentes las que estábamos calificando. Entonces, lo que teníamos que hacer para que fuera un poco más criterioso era tener una guía que fuera revisada por nosotros antes de la calificación, que ayudó bastante. En tiempos, opino lo mismo que Daniela, en promedio 50 minutos por revisión, más porque a pesar de tener una guía ya desarrollada, lo que estábamos viendo era desarrollar la herramienta de argumentación y ver esta parte de conocimiento, cuáles eran esas capacidades para argumentar en primera instancia. Nos dimos cuenta que falta mucho, pero esta es una herramienta base para que empiecen a desarrollar y además que la consideraron significativa, porque ahora nosotras que estamos en la parte práctica, supervisando sus prácticas, recuerdan estos ejercicios que hicieron durante esta guía de autorregulación y los incorporan, porque eran algunas situaciones en la práctica clínica que podían observar, que lo desarrollaban de manera escrita, pero ahora la están vivenciando. Entonces es un poco más significativo el ver que eso que vieron escrito se puede presentar y el tener conocimiento sobre eso es valioso. Entonces sirvió. ¿Para qué sirve? Yo creo grupos grandes, obvio. Los docentes igual también tienen que tener, yo creo que muy claro cuánto uno se demora en promedio calificando y eso también es bien importante porque la cantidad de horas que uno va a estar haciendo tutorías o la cantidad que uno va a retroalimentar
y ellos también hacían varios refuerzos positivos frente a que no tienen herramientas de cómo autorregularse. No saben cómo hacerlo, no planifican tiempos y ellos solo son reactivos. Van generando un plan de estudio de acuerdo a trabajos que se les van entregando. Y ver este cambio del anterior cuando fue una entrega final de semestre, ahora como lo estamos haciendo, que dividimos la evaluación en segmentos, fue mucho mejor, porque en sí se ve que no aprenden para entregar y tener una nota, sino aprenden para afianzar conocimientos por unidad. Entonces eso también fue bastante significativo. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nadie más levanta la mano. Qué interesante, es súper cómo se van dando diversas experiencias en los distintos contextos, así que muy interesante y muchas gracias por presentar. Queríamos ver, ya voy a detener la... Ay, ¿dónde está la...? Voy a pausar.